Soy médico del CES, egresado de la Universidad de Antioquia de Oftalmología y participé en el programa de Fellow de Retina entre el 95 y el 96, por las circunstancias que algo pude escuchar con el doctor Castro. Yo llegué a Cali con un poquito de bagaje sobre retinopexia, porque era lo que hacíamos en el Hospital San Vicente de la Universidad de Antioquia, con algo de solvencia. Entonces, desde siempre me ha interesado el manejo de los desprendimientos de retina a través de esta técnica, porque me parece pues simple, rápida, de fácil rehabilitación, si se escoge bien el paciente, pero que demanda un buen conocimiento de de la oftalmoscopía, ya que en mi concepto esta cirugía se hace desde el consultorio. Entonces, con el tiempo y mucho hacer cirugías, eh, uno trata con el tiempo de establecer su propia técnica, de copiar lo que de los demás se puede aprender y tratar de establecer una técnica que pueda ser mínimamente invasiva, reproducible, etcétera, etcétera. Entonces, de eso les voy a hablar. Es algo que he hecho durante mucho tiempo, pero que hace un par de años con unos residentes decidimos recoger unos casitos que teníamos durante la rotación y poderlos documentar y poderlos compartir con quien hubiera lugar. Entonces, el tema de nuestra charla es retinopexia mínimamente invasiva y participaron en la elaboración de la charla Jorge Mario López y Natalia Rodríguez, ella todavía es residente de nosotros. Bueno, entonces, como todos sabemos, el desprendimiento de retina se da fundamentalmente por tracción del vítreo, que finalmente lleva eh, a la aparición de desgarros en la retina, que gracias a que hay licuefacción del vítreo, el líquido puede pasar a través de este desgarro, a través del espacio subretiniano y producirnos pues los desprendimientos de retina que inicialmente son parciales, pero que luego son totales. Separándose de esta manera la retina neurosensorial del epitelio pigmentario, porque la adhesión entre estas dos capas es casi que virtual, porque embriológicamente es un remanente del cuarto ventrículo. Entonces, la fuerza hidráulica, por decirlo así, para desprender la retina no es muy alta, se da relativamente con mucha facilidad. Entonces también se da por agujeros tróficos y por la diálisis, que es la separación de la retina en la hora serrata. Bueno, los factores de riesgo, pues el primero de todos es el desprendimiento del vítreo posterior, que se da con la edad, con el tiempo, y ahora se precipita con mayor frecuencia con cirugías inducidas a través de cristalino transparente, donde se aumenta la endoftalmodonesis, el desprendimiento del vítreo, y vemos con frecuencia alguna, más de lo que quisiéramos, desprendimientos de vítreo espontáneos o inducidos por la cirugía de catarata o de lente. Y algunos de ellos se acompañan de desgarros o rupturas en la retina. Hay también factores predisponentes adicionales, como es la presencia de degeneraciones periféricas, dentro de ellas la más importante, la degeneración látice, que lleva a la aparición de desgarros en los bordes de la degeneración, la miopía en sus diferentes estadios. Sabemos que la miopía, los miopes tienen 3 veces más probabilidad de desprendimiento de retina que la población normal. La cirugía intraocular previa, como lo acabamos de mencionar, que ahora está pues muy en boga, y debemos tener mucho cuidado con estos pacientes, especialmente con los que son jóvenes y aún no tienen un desprendimiento del vítreo posterior. El trauma, por supuesto, el desprendimiento de retina previo y los antecedentes familiares. Sabemos entonces que desde el punto de vista terminológico, hablamos de desprendimientos de retina totales o subtotales, la mácula aplicada o no, la presencia de desgarros gigantes cuando estos tienen agujeros o desgarros que van más allá de 90 grados. Desprendimientos de retina crónicos son particularmente importantes determinarlos, y la presencia de PBR, porque en este caso contraindicarían nuestro procedimiento. ¿Cuál es la técnica ideal? Y eso es lo que llega uno como a decantar en el tiempo. ¿Cuál debe ser para un cirujano la mejor forma de resolver un desprendimiento de retina? Entonces, la técnica ideal es aquella que es reproducible, que la pueden hacer no solamente un cirujano hábil, sino que la puede transmitir a sus alumnos, que sea un procedimiento seguro, que realmente sea efectivo y resuelva el problema que tenemos, que se haga en un tiempo corto. Minimizar los tiempos quirúrgicos son fundamentales para evitar complicaciones y problemas futuros. Mínimas complicaciones, por supuesto, que no sea inferior a otras técnicas quirúrgicas, y que por supuesto en nuestro medio y en cualquier lugar tenga un bajo costo para el sistema y para el paciente, cuando es este quien corre con los gastos. Entonces,
¿Cuáles son las reglas más importantes? Recordémoslas aquí en este esquema que publicó la doctora Ingrid Kreising, que es la que habla primero de esta técnica quirúrgica, que nos permite identificar o buscar en un cuadrante, según la apariencia del desprendimiento de retina, con qué probabilidad tenemos de encontrar el desgarro. La regla número 1 dice que cuando hay desprendimientos de retina superiores, nasales o temporales, el 98% de los pacientes tienen el desgarro adyacente, una hora, hora y media, al lado del borde superior del desprendimiento de retina. La regla número 2 dice que cuando el desprendimiento es simétrico para ambos lados, nasal y temporal, el 93% de los pacientes tienen la posibilidad de tener el desgarro alrededor de la hora 12 del reloj. La regla número 3 dice que cuando hay desprendimientos de retina inferiores, el 95% de los agujeros están localizados cerca al borde más alto del desprendimiento de retina. Y la regla número 3 dice que cuando el desprendimiento de retina es muy buloso e inferior y más o menos simétrico, la mayoría de los pacientes, el desgarro está ubicado en la parte superior y por gravedad, entonces va bajando hasta llenar de fluido la hemiretina inferior. Sabemos que en términos estadísticos, el 50% de los pacientes con desprendimiento de retina reumatoide tienen al menos un agujero, el 30% tiene 2 agujeros y solo el 20% tiene más de 3 agujeros. Eso pues nos permite también ir planeando las cosas, porque si es 1, 2 o 3 agujeros, nos cambia el panorama. La forma y localización, como lo acabamos de describir, del desprendimiento de retina, gracias a que el desprendimiento no es solo agujeros, sino la fuerza de gravedad, nos permite entonces identificar la probabilidad de encontrar los desgarros Congeló en los y diferentes se fue la cuadrantes. voz. No sé si es... ¿Aló? Fue para vos, todo lo oímos. Ah, bueno. Bueno. Entonces, en este orden de ideas, lo que hay que hacer es, en primera instancia, un máximo esfuerzo para encontrar el o los desgarros, para tratar de desarrollar la mínima técnica que nos permita un máximo de éxito. Esa es como, digamos, la frase de conclusiones de esta conferencia. Máximo esfuerzo para encontrar el desgarro, mínima técnica quirúrgica para obtener un máximo éxito. Muy bien. Entonces las técnicas, pues vamos a repasar la retinopexia neumática, el cerclaje escleral y la vitrectomía posterior. La retinopexia neumática, pues la hemos usado todos. Yo aprendí realmente a usar el gas en Cali y lo traje, pues, o lo implementé. Tal vez no era el único, pero en Medellín había muchas falencias en cuanto a su uso, concentración, posición del paciente, la posibilidad de hacerlo en consultorio, que lo hice muchos años en consultorio y con relativamente bastante éxito. Están indicados en desprendimientos de retina superiores que tengan un agujero o dos cerca uno del otro entre los meridianos 4 y 8 y menor a una hora del reloj de extensión, que esté la mácula aplicada, que tengan una corta evolución, que no tengan opacidad de medio, especialmente hemorragia vítrea, y que el paciente sea fáquico, porque sabemos que los pseudofáquicos tienen posibilidades de desarrollar múltiples desgarros a nivel de la hora serrata cuando se desprende el vítreo. Entonces ese capítulo de DR en pseudofacos es un capítulo aparte, que pues, lo vamos a discutir seguramente otro día. Las ventajas es que es menos invasiva, es menos costosa, no cambia el error refractivo significativamente, ni produce diplopia porque no se manejan los músculos extraoculares y casi que se puede hacer, o lo hemos hecho muchos en el consultorio, solamente con asepsia y una paracentesis para disminuir la presión luego de colocar el gas. Limitaciones, pues que el paciente debe mantener una posición específica, no debe cambiar de altura sobre el nivel del mar, especialmente cuando hay ascensos de más de 500 metros sobre el nivel medio del mar. No se debe usar en PBR ni en desgarros gigantes, no usarlo en miopes altos por la posibilidad de desarrollar iatrogénicamente agujeros en la retina inferior, que es donde posiblemente hacemos la punción para inyectar el gas. No usarlo en pacientes con glaucoma por el aumento súbito de la presión intraocular y en pacientes con configuración de ángulo estrecho por el desplazamiento anterior del diafragma iridocristaliniano. Bueno. El cerclaje escleral es entonces la técnica para desprendimientos de retina un poco más complejos. Se utiliza en desprendimientos de retina que no tengan PBR o PBRC1, sin agujeros o desgarros después de la hora serrata por la dificultad de lograr una buena indentación a ese nivel, que no tengan opacidad de medios, por supuesto, y que en miopías menores de 8
porque sabemos, y los que hemos operado pues durante bastante tiempo, las escleras de estos pacientes son muy delgadas y cuando se hace tracción de los músculos extraoculares se adelgazan aún más y no nos dan un margen para hacer el trayecto intraescleral del mersilene para fijar la banda o la esponja o la rueda, en fin, lo que utilicemos. Ventajas: que no es una cirugía intraocular, que alivia la tracción en 360 grados, es útil, muy útil en desgarros inferiores y en las diálisis juveniles es excelente, funciona muy bien. Las limitaciones: que es poco útil en los desgarros gigantes, no tiene utilidad en los desgarros posteriores, aunque estos son relativamente raros para producir desprendimiento de retina, en enfermedades esclerales, glaucoma y configuraciones de ángulo estrecho. El cerclaje escleral tiene también, a pesar de sus bondades, tiene complicaciones. Se puede, si apretamos mucho el explante, oclusiones de arteria central de la retina, hipertensión ocular, hemorragias subretinianas durante el drenaje, desprendimientos coroideos hemorrágicos o serosos por hipotonía producida luego del drenaje. Es muy importante tener cuidado de esto. Incarceración de vítreo de la retina en el sitio del drenaje, hemorragias vítreas y isquemia del segmento anterior, cuando sobre todo apretamos muchísimo la banda, y infecciones o extrusión del material del explante. Y tener en cuenta que pues, cuando tenemos éxito es inevitable producir un cambio refractivo en estos pacientes. Y a eso quiero llamar la atención porque ese es parte del enfoque de la charla, tratar de minimizar los cambios refractivos. Entonces se aumenta según la mano del cirujano y lo que apriete la banda puede variar hasta en 1 milímetro e inducirnos una miopía entre 2,50 y 3 dioptrías de miopía, según, como les digo, la mano del cirujano y qué tan alta produzca la indentación. La vitrectomía posterior, en orden de complejidad, es la que utilizamos para desprendimientos de retina, sobre todo más complejos. Está indicado en desprendimientos de retina regmatógenos, en pacientes con desprendimientos de retina secundarios a rupturas muy posteriores, opacidad de medios, entre ellos la más importante es la hemorragia vítrea, desgarros gigantes o agujeros múltiples en diferentes meridianos y a diferentes distancias uno del otro con respecto a la hora serrata, en pacientes que tienen proliferación vitreoretiniana y que tienen mucho pigmento en el vítreo por desprendimientos crónicos. Y como les decía, un capítulo especial es el de pseudofáquicos, porque con frecuencia nos vemos abocados a pacientes que creemos que tienen un desgarro y tienen múltiples microdesgarros en la hora serrata a otros niveles y hacen que la cirugía fracase cuando hacemos solamente retinopexia convencional. Limitaciones: hombre, que necesitamos reponer el vítreo con un taponador, un sustituto del vítreo, que puede ser silicón o gas, y para lo cual debe el paciente mantener una posición por un tiempo determinado según la complejidad del caso. En el gas, recordemos que la limitación con el desplazamiento a otros niveles sobre el nivel del mar, y el silicón, que aún con éxito debemos reoperar al paciente entre 3 y 6 meses para retirarlo, y otras veces cuando los desprendimientos son complejos, pues dejarlo a perpetuidad o a un tiempo más prolongado, o incluso si aparece PVR, reoperar al paciente prontamente. Bueno, las complicaciones, como en cualquier cirugía intraocular: endoftalmitis, oftalmía simpática, glaucoma, catarata en los jóvenes, si no se remueve el cristalino, encarcelamiento del vítreo en las esclerotomías, redesprendimiento de retina es muy frecuente por la aparición de la principal complicación, que es la proliferación vitreoretiniana. Generalmente aprovechamos en pacientes de 60 años y combinamos esta técnica quirúrgica con la facoemulsificación, ya que la catarata es la regla que aparece hasta en un 80% en los primeros 2 años. Bueno, entonces vamos a entrar ya en materia. Vamos a comenzar con esta revisión de 50 años de la técnica quirúrgica, que no es tan nueva. Tal vez la única diferencia con la mía es que yo sí hago drenaje del fluido subretinal, hecha por la doctora Ingrid Kreising. En 1953, Custodis de Düsseldorf, en Alemania, se inventó la posibilidad de colocar un explante segmentario de poliviol y utilizar para la retinopexia la diatermia profunda, pero empezaron a ver que estos pacientes en el grupo de Boston había muchas complicaciones: necrosis escleral, endoftalmitis, redesprendimientos de retinas, severas proliferaciones vitreoretinianas. Entonces dijeron que esta técnica no realmente resolvía el problema con seguridad. En 1964, el doctor Harvey Linkoff empieza a introducir la crio para hacer la pexia y empieza a descartar ya la diatermia. Y en 1965 introduce ya explantes de otro material de silicona, que son los que usamos actualmente, obviamente con técnica y diseño mejorado. En 1969 la doctora Kreising viaja a Nueva York, viene de Alemania
y en la Universidad de Cornell se entusiasma con el trabajo de la criocirugía y empieza entonces a darle un mayor avance y proyección a la crio como complemento de la retinopexia. Este es un articulito pues, que tuve como de referencia, que publica una serie de 46 ojos, 46 pacientes, en los cuales ellos hacen una técnica quirúrgica que involucra una mínima incisión en la conjuntiva, a través de la cual colocan un explante y radial o segmentario, y no hacen drenaje del fluido subretinal. Y lograron una reaplicación de la retina en todos los casos, pero desafortunadamente el reporte no reporta agudeza visual ni un tiempo promedio de seguimiento, pero de ahí nos podemos ir enterando de que la técnica funciona bastante bien en términos de seguridad. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, güey madre. Esto tiene un video, no sé cómo. Dele clic, doctor. Pero sin el lapicito señalado, sino la flecha. ¿Quito la flecha o qué? De aquí. Ah, usted puso eso. Ponga ahí. Ay, ¿Desactivo pluma o plumero o qué? sí, desactive la. Allá. Entonces, este es un video pues a una velocidad relativamente rápida, donde hacemos una peritomía, solamente involucramos un cuadrante, reparamos los rectos que están relacionados con el cuadrante donde encontramos el desgarro, con seda 4 ceros, se marca con oftalmoscopía indirecta el sitio o los desgarros. Inicialmente, luego de medir la longitud de la esponja, pasamos unos puntos de espesor parcial de esclera con mercilene 5 ceros, con aguja espatulada, y que abarquen como mínimo 1 milímetro a la derecha y a la izquierda, o temporal y nasal a los desgarros, y 1 milímetro por encima y por debajo del desgarro o los desgarros. Yo los dejo previamente anudados con un nudo de zapatero, para luego deslizar la esponja cuando hemos terminado y hemos verificado que el fluido subretinal ha sido drenado en su totalidad o casi en su totalidad. Aquí pues coincidía con la inserción del oblicuo superior. Es una situación frecuente, lo disecamos algunas fibras para poder tener un acceso de espesor parcial en la esclera. Y hacemos lo mismo, hacemos un nudo de zapatero que podamos deshacer posteriormente. Identificamos el sitio más alto de las bolsas, que generalmente están del lado temporal a los agujeros, y hacemos una esclerostomía con una hoja 15, buena diatermia. Es muy importante. A través del tiempo hemos tal vez siendo más exhaustivos ahí, en ese punto específicamente, tratando de hacer muy buena hemostasia a nivel de la coroides. Y como ven, este era un desprendimiento de retina muy crónico, con abundante pigmento y un líquido muy viscoso. Entonces, en estos casos, yo dejo las esclerotomías abiertas, no le coloco puntos, porque con seguridad el fluido no alcanza a salir completamente. Deslizamos la banda a través de los puntos que teníamos prepuestos de mercilene, los ajustamos bien con la ayuda del ayudante para que se haga una buena indentación, y pulimos más tarde los bordes de la esponja, los biselamos para que no nos hagan erosión de la conjuntiva, y listo, miramos con oftalmoscopía, verificamos que los agujeros sí fueron realmente cubiertos por la indentación del explante, suturamos la conjuntiva y listo. La técnica con el explante radial es más o menos la misma. Este era un paciente que yo, pues, por las características y la cantidad de fluido que había, sabía que al drenarlo iba a quedar muy hipotónico. Entonces yo hago una primera esclerotomía para saber que cuando el ojo está muy hipotónico, la aguja me pase más fácil, porque reponer el fluido o el contenido intraocular
con un ojo muy hipotónico es muy difícil y tenemos mucho riesgo de lastimar el cristalino. Entonces hacemos lo mismo, los puntos en U ya no son paralelos al limbo, sino que son radiales porque vamos a poner una esponja radial y vemos ahí los 3 puntos, los cuernos laterales y el borde posterior del desgarro y hacemos la misma maniobra. Los puntos posteriores yo hago, como lo pudieron ver, el punto queda con 2 nudos de zapatero porque pasar el punto de atrás hacia adelante es muy incómodo. Entonces yo prefiero pasar el punto, anudarlo y luego pasar los más proximales, los más cercanos al limbo. Lo mismo, aquí se ve pues la cantidad de fluido. Este sí era más líquido, era un desprendimiento de retina más reciente en un paciente que tenía ya desprendimiento del vítreo y fluido subretinal abundante. Entonces luego aquí sí colocamos un punto porque había que hacer maniobras de indentación posterior porque el ojo queda, como ven en los pliegues de la esclera, el ojo queda muy, muy hipotónico. Entonces, hacer una punción aquí es más difícil, entonces buscamos con el punto donde teníamos o creíamos tener la punción vítrea previa y reponemos con suero para darle un poco de tono y poder verificar que la cirugía y la indentación y el crío estuvieran en el sitio adecuado. Entonces aquí ya recortamos la esponja 506, la deslizamos por debajo de los puntos prepuestos, los anudamos con buena indentación, con la ayuda pues del ayudante para que no se nos devuelva el punto y hacemos exactamente lo mismo. Luego pulimos al final, es muy importante, los bordes de la esponja, tratar de hacerlos biselados para que no nos produzcan, sobre todo cuando quedan muy cerca del limbo, no nos produzcan erosión de la conjuntiva y extrusión del explante posteriormente. Y luego pues se sutura la conjuntiva y terminamos la cirugía. Estos son entonces los resultados. Hemos reportado 8 pacientes que van entre los 30 y los 67 años, con todos con la mayoría pues con la mácula aplicada, solo uno con la mácula desprendida. Ahí ven los meridianos de los desgarros, solamente había un paciente que tenía 2 desgarros, el paciente número 8, que es el primer caso del video. El seguimiento promedio, pues ya hoy estamos a 6 meses, el caso número 8, y hasta 96 meses, el caso número 1. Las agudezas visuales las vamos a ver enseguida, son todas casi similares a las que entraron en el preoperatorio, y los defectos refractivos variaron muy poco, no solamente en la esfera, sino en el astigmatismo. Como se puede ver ahí en la tabla, son cambios mínimos. Aquí los vamos a ver uno por uno. Este es el caso número 1, una mujer de 30 años con un desgarro en el meridiano de las 10:30 del reloj, que ingresa con una agudeza visual de 20/20 neutro. El defecto refractivo posterior es de un cilindro de 0,50, conservando la misma agudeza visual. Este es el caso número 3 a ver, el caso número 1, caso número 3. Un paciente ojo único, ya tenía un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo con tisis y fuimos extremadamente conservadores precisamente por tratarse de ojo único, un desgarro en herradura en el meridiano de las 7, 20/20 y era neutro, pseudofáquico este paciente y con una inducción de un astigmatismo de 0,75 por 100 grados, el paciente con esa corrección seguía en 20/20. El caso número 4 es el de otra mujer de 50 años con un desgarro a las 9 horas del reloj, 20/25, tenía previamente un astigmatismo de 1,75, el astigmatismo le subió a 2,75, ahí se puede ver la cicatriz de la crioterapia y la retina completamente adherida. Caso número 5, un hombre de 59 años, es la segunda cirugía, es un desgarro en herradura en el meridiano de las 2 del reloj. Era un miope alto, menos 5/25, con un astigmatismo de unos 50/80 y cambió la esfera a 4/75, el astigmatismo cambió de menos 1,50 a 2 por 60 grados, cambió un poquitico el eje. No le pudimos tomar foto de campo amplio, pero en una composición fotográfica se ve la indentación a las 2 del reloj del explante radial y la retina completamente adherida. El caso número 7 es una mujer de 51 años
que había sido manejada previamente con láser para tratar de, detener un desprendimiento de retina que ya había comenzado, como se pueden ver en los múltiples disparos de láser, donde le trataron de cercar el desprendimiento de retina sin poderlo. Llegaron, miren ustedes, casi hasta la arcada, miren aquí. Y cuando ya llegaron a la arcada y el desprendimiento seguía progresando, lo remitieron y entonces le hicimos una técnica pues de esta mínimamente invasiva. Aquí se ve la cicatriz del crío y pues créanme que este es el relieve que produce la indentación del explante radial a nivel del meridiano de las 4 y la retina completamente adherida. Desafortunadamente estas cicatrices fueron en los intentos previos a detener el desprendimiento que ya, digamos, hidráulicamente iba progresando y no se podía detener. La paciente con un astigmatismo de 0,75 alcanza una visión de 20/20. Y este es el caso último, que es el más reciente, pues por lo menos de los que pudimos documentar para ese entonces. Eso fue presentado en un congreso, una reunión de Clofán hace unos 8 meses. Es un paciente de 41 años, tenía DR bilateral, miope, el otro ojo tenía un desprendimiento más complejo y se le hizo una técnica de retinopexia convencional, pero a este lado tenía 2 agujeritos en el meridiano entre la 1 y las 2 del reloj. Le hicimos la técnica simplificada que vimos en el video y el paciente pues tenía una agudeza visual de 20/40 y con esta corrección lograba un 20/20. Bueno, entonces comparando las técnicas diferentes que tenemos para resolver los desprendimientos de retina, tenemos que la retinopexia neumática resuelve en primera instancia hasta el 73% de los casos bien seleccionados, como lo dijimos en los requisitos al principio de la conferencia. Y con una segunda reintervención esa tasa puede aumentar hasta el 98%. El cerclaje o la retinopexia convencional tiene un éxito en primera instancia de 82% y un poco menor en los pacientes pseudofágicos por lo que describimos en la charla, pero podemos subir ese éxito con una segunda cirugía hasta el 99%. La vitrectomía posterior con un primer acto quirúrgico de un 84% y sube hasta el 94% con una eventual reintervención. La mínimamente invasiva tiene el 90% de éxito para pacientes con una sola intervención y subimos hasta el 99% con una eventual segunda cirugía. Aquí en esta serie de casos pues tuvimos un éxito del 100%. Bueno, entonces como conclusiones, esta técnica quirúrgica que difiere un poco de las previamente descritas en que yo sí realizo drenaje, hay una mínima manipulación de los músculos, por lo tanto la posibilidad de diplopia y de ptosis palpebral es mínima. También se manipula mínimamente la conjuntiva y la teno. Por lo tanto, la apariencia del ojo al siguiente día es prácticamente normal. Se reduce el riesgo de perforación escleral, dado que tenemos que hacer trayectos intraesclerales mínimos. Se preserva el límite, no hay daño, entonces, por supuesto, de las células STEM en la superficie ocular. Es una cirugía muy corta, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, de 30 a 40 minutos. Se hace con anestesia local. La posibilidad de desarrollar catarata también es mínima, y ahí se inducen mínimos cambios refractivos, como lo vimos en los resultados presentados. La tasa de reaplicación es similar a la retinopexia convencional. Se logra una rehabilitación relativamente rápida. No tenemos problemas con los cambios de altura porque no reponemos con gas el volumen intraocular que se pierde durante el drenaje. Por lo tanto, estos pacientes, la incapacidad es mínima. Entonces, creemos que bien seleccionados los pacientes es una muy buena alternativa. Entonces, eso era todo lo que tenía para contarles y muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o si fui muy rápido, en fin. Muchas gracias, Juan David. Muy bien presentado. La controversia de implantes segmentarios versus circunferenciales, pues es vieja, ¿no? Ustedes saben que Schepens fue el que inició la era de los implantes después de muchos intentos anteriores con gas, con drenaje, con diatermia. Él dijo, pues si no se compensa la tracción vítrea, los resultados de reaplicación retinal no son definitivos. Entonces, por eso, pero lo de Schepens era una cosa muy agresiva. Yo aprendí en esa escuela y era implantes intraesclerales, o sea que había que disecar la esclera,
se hacía diatermia, se hacía drenaje y siempre eran circunferenciales. Después por allá en los 60 vino Linkoff con esta idea precisamente, ¿no? Primero no hay que hacer diatermia, no tienen que ser intraesclerales, pueden ser esponjas y se pueden poner segmentarios, o sea, solo donde está el roto y comenzó a mostrar muy buenos resultados y entusiasmar a mucha gente como la Crazy y hay otra doctora en Lyon que fueron muy entusiastas de los implantes segmentarios. Algunos de estos, como la de Lyon, y no estoy muy seguro, pero creo que la Crazy también no usan oftalmoscopía indirecta, usan lente de contacto, tanto en diagnóstico como en cirugía. Y eso para hacer énfasis en la necesidad de que esta cirugía sea muy precisa. Y eso pues lo mencionó Juan David. Tiene que ser, exige un grado de precisión muy exquisito, o sea, en la marcación de los dos cuernos y el borde posterior de los desgarros, hay que ser muy preciso, porque si usted le queda ese implante corrido por un ladito, para adelante, para atrás, no cierra el roto. Entonces sí exige mucha finura, ¿sí? La razón por la que nosotros no adoptamos esto tiene que ver con porcentajes. Juan David presenta un grupo seleccionado de pacientes donde se aplica esta técnica y tiene muy buenos resultados. Pero si uno coge desprendimiento de retina en general y mete todos los desprendimientos de retina, que es el trabajo prospectivo que nosotros venimos haciendo desde hace varios años, pues se da cuenta que para obtener buenos resultados con una cirugía, pues tienen que usar toda una gama de técnicas y toda una gama de recursos, ¿sí? Entonces, en estos casos seleccionados que mostró Juan David, pues sí puede uno obtener resultados buenos, pero hay algunas, digamos, consideraciones que nos hacen no ser tan entusiastas de la técnica segmentaria. Primero, que en esa selección de los pacientes no siempre uno puede ser tan preciso. A veces dicen, no, es un desprendimiento de retina localizado con un desgarro, hago el examen, no hay otras cosas, pero a veces uno no juzga muy bien, bueno, y había atracción en otros lados, qué tanto pigmento había en el vítreo. Entonces, hacer la técnica segmentaria y el vítreo resulta jalando por otro lado, y ya lo dijiste, pues por los lados del 40% de los pacientes tienen más de un desgarro, 20 tienen 3 y de ahí va subiendo. Hay pacientes, ayer nomás hice un paciente como con 7 desgarros, ¿sí? En donde obviamente pues esta técnica no va a funcionar. Lo otro es en el pase de los puntos. El pase de los puntos no solo exige mucha precisión, sino que cuando se hace la orientación circunferencial y no meridional o radial que llaman, el pase del punto posterior es un pase difícil, pues porque está en la curva, a veces en la curva posterior del globo y pasar ese punto se hace un poco más difícil. Contra la técnica que nosotros hemos llamado técnica simplificada. Sigue siendo circunferencial, pero es técnica simplificada. Los puntos a veces tienen que tener alta tensión y como mostró Juan David, cuando el punto está por debajo del músculo, pues es difícil, hay que desplazar ese músculo, la esclera allí está delgadita, entonces si se pasa un punto por una esclera delgada que se somete a alta tensión porque es una esponja, pues la posibilidad allí de generar hemorragias, desgarros, desplazamientos de los puntos, pues es más alta. Y la última razón es que el porcentaje de extrusión, en parte porque se aflojan algunos de estos puntos, en mi experiencia, en mi vivencia, ha sido alto. Entonces, por todas estas razones, nosotros hemos preferido la técnica circunferencial
con un implante que simplemente se desliza debajo de la banda. Y eso sigue siendo una técnica poco traumática, sencilla, digamos, que exige menos precisión, más fácil de hacer, que le da soporte a toda la base del vitrio y que previene la recurrencia del desprendimiento de retina vía la formación de nuevos desgarros, evitar la formación de nuevos desgarros. Pero pues, si en algo hay literatura es en esto, y hay todas las tendencias. Yo creo que buena parte de la razón por la que no se logra claridad de qué debemos hacer es la terminología. Desafortunadamente, pues Skepens lo escribió en su libro, y si ustedes leen el primer capítulo del libro de Skepens, ven ahí, y yo no he hecho sino traducir y repetir lo que Skepens decía, que mientras no se estandarice la terminología, pues se genera mucha confusión. Juan David usa el término que es muy español, pues que es cerclaje o cinchamiento, dicen los españoles, que es como una especie de traducción de buckle. Buckle en realidad es hebilla, ¿no? Pero lo que quieren decir los gringos al decir buckle es eso, cerclaje. Es algo entre 160. Pero si ustedes se van a ver, los gringos llaman a los implantes segmentarios, donde no hay ningún buckle, lo llaman buckle, ¿no? O sea, scleral buckling es toda cirugía que se haga en la superficie del ojo para producir una indentación. Y en español sí que la hemos embarrado, porque entonces traducen bucle, dicen buckling, dicen explante, que es el adefesio, pues, y lo usan en inglés y en español. Explantar es sacar algo del organismo. Implantar es meter algo. Y peor que explante, exoplante, que ni siquiera existe en español, no es una palabra en español. Se ha usado indentación, cirugía por indentación, que más o menos va al principio. Se ha usado crioretinopexia, que no sabe uno qué quiere decir, se puso crío, se puso... Entonces, la terminología ha ayudado mucho a generar esta confusión, y yo desde hace muchos años vengo insistiendo en que se use la terminología correcta, sin ningún éxito. Nadie para ni 5 bolas, ¿no? Yo creo que la cirugía se debe llamar retinopexia. Cuando uno hace una cirugía de retina, la cirugía correctora se debe llamar retinopexia. Entonces uno hace retinopexia con implantes, con gas, con vitrectomía, ¿no? Entonces retinopexia neumática, retinopexia por o con implantes, implantes, no explantes, ni mucho menos exoplantes. O la hace con vitrectomía o la hace combinada con implantes y vitrectomía. Y los implantes pueden ser epiesclerales, como los usa casi todo el mundo ya intraesclerales no existen, o pueden ser segmentarios, que es lo que está diciendo Juan David, solo poner un implante en el sector donde quiero cerrar el roto, o pueden ser circunferenciales, o pueden ser, como nosotros hemos hecho toda la vida, una combinación de circunferencial con segmentario. Ahora, la orientación del implante puede ser paralelo al ecuador, entonces se llaman ecuatoriales o circunferenciales, o meridionales, que debería ser el término, y no radial, como dicen prácticamente todos los retinólogos en todo el mundo, ignorando que ese no es el radio de la esfera, ese es el meridiano de la esfera. Y luego uno habla del material que usó, ¿sí? Usó esponja, usó silicón duro, que fue lo que primero se usó, o usó otro material. Ustedes saben la historia del Miragel, que fue un material supuestamente maravilloso que se inventó Mira y que resultó con 1000 complicaciones y terminó hundiendo la compañía por todos los líos que se generaron con el Miragel. Entonces hoy en día quedamos con esponjas, que es un material plástico que no, en mi concepto no se tolera tan bien, eso genera muchas reacciones, sobre todo cuando está subconjuntival, o el silicón, que se tolera pues mucho mejor y no produce ninguna reacción. Entonces, cada cual tiene su cuento. Entonces, cuando ahí dice, no, yo pongo esponjas en casos seleccionados, lo hago muy preciso, me va muy bien.
Yo puedo decir, yo llevo 30 años poniendo circunferenciales Alberto, y allá. silicón y me ha ido muy bien, ¿sí? Si hay otros comentarios de otros que hagan otras cosas. En este momento está muy en boga volver a la neumática, después de que en los 80 pues tuvimos un boom de neumáticas y la pusimos en su sitio, que también es para casos muy seleccionados y funciona. Ahora está muy en boga volver a la neumática y es válido. Yo creo que desde que se escoja la cirugía apropiada para cada situación, eh, vale, ¿sí? Entonces, oímos más comentarios o preguntas a Juan David sobre la técnica. Doc, yo tengo una pregunta. Usted no lo mencionó, pero quisiera saber si estos pacientes han tenido algún caso de oftalmía simpática o los 8 casos están libres de ese desenlace. No, yo no he tenido en mi práctica durante pues, estos 27 años, 28 años míos, una oftalmía, no. He visto de pacientes postraumáticos en el Hospital San Vicente, que somos centro de referencia, varios, pero en mi práctica ni después de cirugías de catarata, ni de cirugías de retina, son extremadamente raros, pero hay que describirlos porque aún cuando uno lee, dice que se puede despertar oftalmía simpática hasta en una capsulotomía o en una iridotomía. Pero yo no, no, estos son casos, como lo dijo el doctor Castro, son casos bien seleccionados que van bien, incluso podrían haber ido bien hasta con una neumática. Entonces, Sí, no, oftalmía no, ni endoftalmitis tampoco. sí, Gracias. sí Bueno, yo existe, pues, Jesús David, sí, sí existe la oftalmía simpática por cirugía de retina convencional, o sea, posretinopexia con implantes. Y yo personalmente vi uno un caso muy trágico, porque fue un alto prelado de la iglesia que tuvo un desprendimiento de retina en México en un concilio, y le hicieron una cirugía con esponjas. Esa es una cirugía muy traumática, muy distinta a la cirugía que ha mostrado Juan David, que es cuando ya ponen la esponja en 360 y encima le combinan meridionales, o sea, esponja 360 más 2 o 3 esponjas meridionales. Entonces ese ojo se pegó una inflamada y tuvo complicaciones y lo operaron una segunda vez y quedó peor. Y cuando vino el paciente, después de 2 meses de estar hospitalizado en México, vino acá, tenía un ojo sumamente inflamado, medio tísico, que no veía nada, con la retina desprendida, y yo lo mandé a enucleación. Le recomendé a enucleación y el plástico dijo, no, es demasiado radical, demasiado agresivo. Y el paciente hizo una ovitis simpática, estaba por allá en un seminario guardado, se demoraba en traerlo, quedó totalmente ciego de ambos ojos, ¿sí? Que le fue sumamente avanzado por un desprendimiento de retina, ¿sí? De manera que eso existe y hay que tenerle miedo y tiene que ver con cirugías muy agresivas, muy mal hechas, donde hay sangrados, digamos, en los drenajes, en la pasada de los puntos. Por eso es que yo insisto que la técnica más simple es la técnica en donde se le hacen menos maldades al ojo y menos posibilidades de complicaciones hay. Entonces, la técnica que nosotros hemos descrito implica pasar 3, 4 punticos con orientación meridional, muy fáciles y muy seguros de pasar para fijar la banda, y eso es todo. Y el implante, cuando hay que ponerlo, se desliza de abajo de la banda. Y eso da seguridad muy grande y es igualmente rápida y corta, pues la hacemos en 35 minutos con la gran ventaja de que queda, digamos, protegida toda la base del vitrio en 360 grados y con la desventaja de la inducción de miopía, que no siempre es desventaja, pues porque hacemos cirugía refractiva, Juan David. Hacemos cirugía de mucho presbita presbicia. queda feliz con esa Hacemos cirugía de cirugía. presbicia. Cuando cogemos un tipo de 50 años, se le desprende la retina, le hacemos una retinopexia con una bandita y queda -2, entonces el tipo queda súper agradecido. Entonces, no siempre es tan malo. Ahora,
Puede ser más si el ajuste de la banda es muy alto, o sea, que es una cosa absolutamente innecesaria en la gran mayoría de los casos, pues, subir esa banda altísima, producir esas indentaciones que hacían antes o las que todavía hacen con esponjas que dejan ese ojo pues como un reloj de arena, ¿no? A mí, en mi concepto, todo eso es absolutamente innecesario, pues. Sí, yo quería, como para el auditorio, que supongo que hay mucho residente y estudiante también, hacer hincapié en, y ese es tal vez uno de los mensajes importantes, es que la oftalmoscopía, ya sea indirecta, a través del lente de 20, de 2.2 o de el lente de 90, 78, incluso el de 3 espejos, es fundamental. Es tal vez el procedimiento insignia de la evaluación vitreoretiniana, que nos permite entonces, a partir de ahí, establecer cuál es la mejor técnica para cada paciente. Y a través de los años, indefectiblemente, vamos llegando a desarrollar nuestra propia técnica. Yo creo que la teoría, la experiencia de los profesores, lo que vemos, nos ayuda a ir formando nuestra propia técnica en general, y saber que sí, que no hay una técnica absoluta para resolver todos los problemas. A veces, incluso en cirugía, tenemos que cambiar un esquema que traíamos previamente establecido porque las circunstancias cambiaron intraoperatoriamente. Nos enfrentamos a una hemorragia, un desprendimiento coroideo, o en fin, y tenemos que cambiar de una extraocular a una cirugía intraocular. Entonces, los 2 puntos fundamentales son oftalmoscopía exhaustiva con todos los elementos que tenemos hasta establecer el o los desgarros, basarnos en estas reglas de oro que son muy elementales y que nos ayudan a encontrar esos desgarros, y que a partir de la teoría y lo que debemos como base tener para la corrección y reparación de los desprendimientos de retina, ir madurando nuestra propia técnica a través del tiempo, siempre pensando en esas premisas fundamentales: una técnica que sea reproducible, segura, no inferior a las anteriores, mínimas complicaciones, rápida rehabilitación, etcétera, para llegar cada uno en su práctica individual a desarrollar y enseñar esa técnica que se haya madurado a través del tiempo. Eso es como mi comentario final. Sí, y hablando de segmentarios, vale la pena comentar que en ese afán que tú dices de simplificar las cosas, el mismo Linkoff se inventó el balón de Linkoff, El ¿no? balón. Que era producir una indentación segmentaria transitoria, o sea, metía un balón ahí subconjuntival, lo fijaba con un puntico, lo inflaba como una especie de sonda vesical, ¿sí? Chiquita, inflaba esa vaina, entonces contra la pared entre la pared de la órbita y el globo producía una indentación, cerraba el roto y luego le hacía, yo no me acuerdo si le hacía crío ahí o le hacía láser después. Eso pues obviamente el paciente queda con un tubo saliendo, que hay que pegarle en la frente, 2, 3 días hospitalizado. Entonces no resultó en ninguna simplificación y eso no pegó. Pero Linkoff pues en esa búsqueda de... Y ahora últimamente vi una cosa parecida, es que parece un poco loca, pero pues obviamente veremos en el tiempo que... Y es que cogen en consultorio e inyectan viscoelástico, una inyección de viscoelástico escleral profundo, o sea, pretendiendo llegar al espacio coroideo. Entonces inyecta usted una bola de viscoelástico donde está el desgarro, produce un desprendimiento coroideo, cierra el roto y luego le hace láser. Y el problema para mí de todas esas técnicas por la cual no pegaron y no van a pegar definitivamente, y ese es el problema que yo le veo a la neumática, es que sí, cierran el roto, pero hay un porcentaje donde la patología vítrea jala por otro lado, ¿sí? Y ustedes saben, cuando ven un desgarro retinal que no se ha desprendido la retina, pues uno le hace láser, pero si ese paciente no se sigue, hay un porcentaje, no está exactamente claro cuánto, 10, 12, 15, según los estudios, en nuestra revisión fue como el 8%, hay un porcentaje que se desprende porque el vítreo sigue jalando, o sea, uno no compensó la tracción vítrea. ¿Qué tanto la compensa con un segmentario? Pues parcialmente, sí, allí la tracción vítrea a ese sitio, pero la tracción vítrea 360
no la compensó. Para mí, el gran reto es coger el tema de desprendimiento de retina, todos, y decir, ¿cuál es la cirugía que debo hacer para este caso que me dé 97, 98% de éxito? Con una cirugía, la primera cirugía. Ahí es donde está el reto y ese es el trabajo en el que estamos, pues. Y hasta ahora vamos como en 96. ¿Sí? Con la primera cirugía, pegarle al 96% de los casos. Y entonces usted escoge neumática, escoge implantes, escoge vitrectomía más implantes, escoge vitrectomía sola, escoge vitrectomía más SF6, más E3F8, más silicón, o no poner implantes, ¿no? De acuerdo a una serie de criterios, y entonces ves si su selección estuvo bien hecha. Y lo que muestra Juan David es que hizo una selección muy buena hecha en esos poquitos casos donde con un segmentario, pues, le pegó. Pero falta el tiempo también, ¿no? Ok. Si no hay más preguntas o más comentarios, les agradecemos a todos y a Juan David por el interés y el esfuerzo. Ojalá a los otros fellows que les he estado haciendo llamados se contagien del espíritu académico y de compartir de Juan David y nos comiencen a compartir sus experiencias, que ya hay muchos como Juan David que tienen muchos años encima. Muchas gracias, Juan David, por toda tu Oh, experiencia. gracias Alberto y gracias al auditorio y qué gratos recuerdos me trae Cali. No esperamos sino que llegue octubre del 24 para que nos volvamos a ver, pero en Cali. Bueno, ok, gracias a todos. Bueno, Chao. gracias. Gracias, Juan David. Muchos saludos. Doctora Pilar, muchas gracias. Saludes.